Buenos días. Siguiendo con el curso de Introducción a la Electrónica Industrial, hoy vamos a empezar la unidad temática correspondiente a sistemas de control, que es una de las unidades temáticas centrales de esta materia. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es un sistema de control? La definición básica de manual es la que está aquí arriba. Es una serie de subsistemas y procesos ensamblados con el propósito de controlar las variables de salida. Ahora bien, vayamos un poco más al detalle. ¿Qué significa esto de subsistemas y procesos ensamblables y variables de salida? Bien, traduciéndolo un poco, los sistemas de control son sistemas para controlar variables de interés en determinados procesos. Yendo a un ambiente industrial, cuando hablamos de controlar variables de interés en un proceso, puede ser controlar una temperatura en un horno, controlar el caudal en una cañería, la presión en una caldera, la velocidad de movimiento de una cinta transportadora, la fuerza de una prensa, etc. A cada una de esas variables va a estar asociado a un determinado arreglo de sistemas físicos que vamos a llamar proceso. Entonces, cuando hablamos de controlar un proceso, significa controlar ese sistema físico, ese conjunto de piezas y de artefactos que necesitamos en nuestro proceso. Voy a poner un ejemplo simple. Supóngase que nuestro proceso es una planta térmica, un horno. Entonces, vamos a tener un proceso, un horno en este ejemplo que les estoy comentando, en el cual nuestra variable de interés es la temperatura. Nosotros vamos a querer ajustar el horno para que nos dé una temperatura constante o dentro de un rango para el proceso que sea. Cocinar un producto alimenticio, secar una cerámica, lo que fuese. Ese proceso entonces, a grosso modo, vamos a simplificarlo, va a tener una entrada y una salida. La salida es la temperatura, la variable de interés. La entrada es la variable con la cual yo excito el sistema. En el caso de un horno será un quemador de gas, una resistencia eléctrica calefactora. Bien. Bien, entonces, tengo mi proceso, tengo mi quemador de gas o mi resistencia eléctrica y tengo que el horno desarrolla una temperatura. Lo primero que voy a hacer es tratar de medir esa temperatura. Aquí entra en juego todo lo que vimos de sensores y transductores. Voy a utilizar una termocupla, un RTD, o lo que fuese necesario. Un sistema de acondicionamiento de señal, posiblemente con amplificadores operacionales, con filtros, con redes RC. Con lo cual voy a tener una lectura en forma de tensión, supónganse. Aquí es donde entra el juego el control. ¿Sí? ¿Qué es el control? Va a ser una caja negra que iremos desmenuzando de a poco, donde se va a comparar la medición con una referencia que la vamos a setear nosotros. Nosotros como operadores de ese proceso vamos a decir, yo quiero que este horno opere a 500 grados, por poner un número. Y el control lo que va a hacer es comparar lo que está midiendo con el objetivo, los 500 grados, y en función de eso, generar lo que llama una acción de control a través de un actuador, que el actuador en este caso será un quemador de gas o una resistencia eléctrica. ¿Para qué? Para calentar más o menos ese horno para que llegue a esos 500 grados. Bien, eso es básicamente la idea de un sistema de control, en este caso realimentado. Entonces, de las cosas que están metidas acá adentro, una ya la vimos, la parte de sensores y transductores, medición de variables. Otra es la que vamos a ver ahora, que es justamente el control, la teoría detrás del control. Y después lo que queda es la parte de acción sobre la planta, que dependerá del tipo de planta y es un tema que va a exceder un poco esta materia, no lo vamos a tratar en esta materia. Bien, entonces vayamos a ver o introduzcámonos en la teoría del control. Aquí tienen algunos ejemplos simplemente ilustrativos de controles industriales típicos, controles de temperatura en hornos de metalurgia, control de velocidad en motores.
controles de tensión eléctrica, controles de posición y todo lo que se le ocurran a ustedes, controles de caudal, controles de presión, controles de fuerza, etc. Para representar y analizar sistemas de control, vamos a utilizar un lenguaje descriptivo, gráfico, que es el de los diagramas de bloques y el álgebra de bloques, ¿sí? ¿Qué es un diagrama en bloques? Bueno, básicamente es una representación gráfica en la cual se representan las funciones de transferencia como bloques que caracterizan relaciones causales de entrada-salida, ¿sí? Por ejemplo, si este bloque fuese el horno, lo que voy a tener como entrada va a ser la potencia de la resistencia eléctrica, la potencia calórica del quemador de gas, la salida será una temperatura, y acá lo que voy a tener es el modelo del sistema térmico que me dice que para tanta potencia desarrolla tanta temperatura. Eso se le llama función de transferencia y representa una relación causal entrada-salida. Después en un diagrama en bloques vamos a tener líneas de conexión que representan las variables de interés, ¿sí? A la entrada y a la salida de cada bloque vamos a tener una variable que corresponderá con alguna cuestión física, ¿sí? En este caso, siguiendo con el ejemplo del horno, será potencia y temperatura. Y después podremos contemplar también sumadores y restadores para representar combinación lineal entre variables del sistema. Los diagramas en bloques nos permiten representar modelos de sistemas físicos de distintas maneras para hacer visibles ciertas variables o ciertos comportamientos. Voy a mostrar un ejemplo muy simple justamente para que vean la potencialidad de esta representación, que es el divisor resistivo, con el que tanto insistimos en esta materia como red básica de atenuación. Aquí tengo representado un divisor resistivo básico compuesto por dos resistencias R1 y R2, una tensión de entrada V sub I y una tensión de salida V sub C. Como todo divisor resistivo, lo que quiero es atenuar. Bien. Ahora bien, planteemos las ecuaciones básicas de este circuito. La corriente que circula sabemos que es igual a V sub I dividido R1 más R2. Sí, por ley de Ohm, tensión sobre resistencia total es una resistencia serie R1 más R2, la podemos representar así. También podemos representarlo diciendo, bueno, la corriente es la tensión sobre R1 dividido R1. ¿Y cuánto es la tensión sobre R1? VI menos V0. Es esto que tenemos aquí. Y luego, ¿cuánto vale V0? Y V0 va a ser esa corriente por R2. Hasta aquí, teoría de circuitos básica. Ahora, supónganse que con eso yo quiero armar un diagrama en bloques porque necesito representar esto en una forma matemática y gráfica para después meterlo dentro de un proceso más grande y hacer un análisis más detallado. Bueno, esta sería la representación en un diagrama en bloques. La corriente es VI menos V0 sobre R1. Tengo VI, tengo V0, hago la resta, VI menos V0, obtengo VI menos V0, lo multiplico por 1 sobre R1, en este caso sería la función de transferencia, y obtengo la corriente, y luego yo sé que la corriente multiplicada por R2 me da V0, la corriente multiplicada por R2 me da V0. Fíjense cómo de estas dos ecuaciones que salen de este circuito, armé un modelo en diagrama en bloques, ¿sí? ¿Qué gracia tiene este pequeño modelito? Que en forma gráfica yo tengo representado acá todos los elementos. Fíjense, tengo la resistencia R1 expresada en forma de conductancia, tengo la resistencia R2, tengo la tensión de entrada, tengo la tensión en la corriente de la red, tengo la tensión de salida. Todas las variables de interés que puede haber acá las tengo representadas aquí. Por supuesto, este es un circuito muy simple para el cual esta representación quizás no me aporta nada porque es muy fácil analizarlo desde estas dos ecuaciones. Pero para sistemas más complejos, la representación gráfica en diagrama en bloques permite tener visualmente todas las relaciones
entre variables y funciones de transferencia en un solo gráfico. Justamente cuando trabajemos con procesos más complejos, nos van a quedar diagramas de bloques quizás más complejos, entonces ahí es donde aparece también como herramienta lo que se llama el álgebra de bloques. El álgebra de bloques no es ni más ni menos que álgebra común y corriente, pero aplicado a diagramas en bloques, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no son más que aplicar las operaciones típicas distributiva, asociativa, conmutativa del álgebra. Bien, por ejemplo, bloques en cascada como esto, uno a continuación del otro. Si G1 es la relación entre B y A y G2 la relación entre C y B, podemos reemplazar todo por un único bloque, que es la multiplicación de ambos. O por ejemplo, si tengo dos señales A y C restadas que dan una señal B y la multiplico por G1, lo que puedo hacer es una distributiva y pasar G1 a cada una de estas ramas y desglosarlo de esta forma. Una suma se puede agrupar en un único bloque suma, etc. Básicamente, esto visto en forma de ecuaciones analíticas, son las reglas del álgebra tradicional. Aquí están pasadas a diagrama en bloques, pero no existe ninguna regla nueva que no sea conocida de antemano. Básicamente entonces con este enfoque, utilizando estas herramientas de álgebra de bloques y estas definiciones básicas de diagramas en bloques, en las siguientes filminas vamos a ir viendo cómo podemos representar sistemas de control y hacer análisis a partir de sus diagramas en bloques.